Buenos días, ¿cómo les va? Buenos días, bien. ¿Qué tal, Irma? ¿Todo bien? Listo, pues arrancamos, si gustan. Eh, ahí te veo, Irma, y veo a todo el equipo de Mundo de Fe. Nada más que no los escucho, ¿no? Entonces no se les olvide ahí activar el micrófono cuando puedan, porque vamos a pasar lista bien rápido, ¿no? Entonces, bueno, pues empezamos, ¿no? En total somos 18 en la materia, 17, 17 alumnos que la están cursando para aprobar y Gaby Quintero, que se las presenté la semana pasada, ella está entrando como oyente, ¿no? De la materia. Entonces digo, pasando lista muy rápidamente, Ricardo Rojas, ahí estás, Tania Lisset también, Saúl Roa, ahí está, Gabriela Latapi, perfecto, Eric Ignacio, ahí está. Después tenemos a Guadalupe Jessica. Jessica, estás, perfecto. Bernardo, también está hasta allá. Viviana, también está ahí. Ernesto Sosa, sí está. Roberto Naranjo, sí está. Freddy, ahí está. Alejandro Filoteo, no está. Jimena, ahí está. Eh, Después tenemos a Luis Enrique Hinojosa, es el que avisó, ¿no? Que no iba a estar. Irma, si se conectó. Nayeli también se conectó. Y Hermilo, creo que nos está haciendo falta Hermilo. ¿Saben si se conectó a las otras materias? ¿Quién sabe? Y bueno, Gaby que tampoco está. Entonces, bueno, estamos ahí listos. Digo, a manera de resumen, un poco, no sé si han podido, uno, leer, ¿no? Hacer las lecturas estas del libro de a través de la Biblia, ¿no? Que les recuerdo es el libro de la materia a través de la Biblia de Mayer Furman. Entonces, hay que hacer las lecturas, ¿no? Idealmente, ya vieron ustedes que las lecturas son bien breves, ¿no? Por libro de la Biblia. Uno, ¿no? Dos, los que han faltado, bueno, ahí están las sesiones ya grabadas en Teams y cargadas inclusive en YouTube. Entonces, en una oportunidad, en un traslado de la casa al trabajo y demás, pueden ponerse ahí al corriente. Entonces, muy rápido, Gaby Latapi, si puedes ayudarnos ahí a recordar, eh,
quedamos que en este curso de introducción bíblica vamos a ver 4 grandes temas, ¿cierto? El Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, que son los 2 temas más largos, el canon de las Escrituras y la Biblia, ¿no? Las generalidades en cuanto a manuscritos, glosas, traducciones y versiones. Ahora, arrancamos ya hace 5 sesiones con el Antiguo Testamento. ¿Te acuerdas, Gaby Latapi, el Antiguo Testamento, en cuántas clasificaciones se divide? Son 5 libros, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio y Números. Ajá, ese es el primera clasificación que se llama Pentateuco, pero propiamente el Antiguo Testamento tiene 5 clasificaciones, que es Pentateuco. Es Las que tú dijiste, excelente. Esas son el Pentateuco. Ahora sí, nos faltan es 4 el clasificaciones Pentateuco, más. ¿Mm? histórico, Ujú. poético, profetas mayores y profetas menores. Excelente. Entonces, ya vimos, Roberto, el Pentateuco. ¿Podrás repetir cuáles son los 5 libros de la ley o Pentateuco o la Torá? Es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Excelente. Y la semana pasada empezamos con la segunda clasificación, que son los libros históricos, ¿ok? Entonces, de los libros históricos, ¿alguien se acuerda cuántos libros históricos hay en el Antiguo Testamento? Sí, Jessica. ¿Sí me oigo? Sí, Son 12, es Josué, Jueces, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, bueno, primer y segundo libro de Samuel, primero y segundo libro de Reyes, primero y segundo libro de Crónicas, Esdras, Nehemías y, ahí me falta, Esther. Ajá. excelente. Muy bien. Esos son los 12 libros históricos del Antiguo Testamento que vamos a estar viendo en estas sesiones. La semana pasada, si recuerdas, Nayeli, vimos los primeros 3 libros, ¿no? Que fueron, ¿Del Nuevo Testamento? no, del Antiguo Testamento, de los libros históricos, vimos los primeros 3 libros, que son, Josué, Jueces y Ruth. ok, esos los estudiamos la clase anterior. Entonces, esta sesión, los que vamos a enfocarnos son el primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel y primer libro de Reyes, ¿no? Es lo que vamos a ver ahora. No sé si alguien se acuerda hasta ahora el Pentateuco. ¿Quién fue el autor del Pentateuco? ¿Quién escribió Génesis, Éxodo? Moisés. Excelente, muy bien. Bueno, entonces particularmente los libros que vamos a ver, primer libro y segundo de Samuel, están en el libro de la materia, en las páginas 47 a la 51, 52 a 58. Primer libro de Reyes de la 59 a la 63, segundo libro de Reyes de la 64 a la 69 y primer y segundo libro de Crónicas únicamente abarca página y media, 70 y 71. Entonces, es bueno, repito, que hagan la lectura, porque el libro ahí trae una propuesta bien breve, bien chiquita, y ya como lo habíamos comentado, tenemos que nutrir, ¿no? O todo, o más información, o información adicional que estamos repasando aquí, pues viene de manuales, comentarios bíblicos, eh, principalmente, ¿no? El Manual Bíblico Ilustrado, Nuevo Manual Bíblico de Unger, Comentario Bíblico Moody, Nuevo Manual de Usos y Costumbres, Comentario Bíblico Beacon y el Comentario Exegético de Matthew Henry, ¿no? Son algunos, pero realmente el proceso de investigación y demás, pues desde luego que toma más recursos, ¿no? Entonces, hoy, afortunadamente, hay un montón de material en línea
que está muy útil, que pueden averiguar ahí, investigar. Y bueno, estos libros, pues es como la biblioteca básica, ¿no? Para ampliar el panorama, ¿no? Entonces es importante que lo tengan presente, no los tienen que comprar, obviamente son muy recomendables, les van a servir en las materias como libros de consulta, ¿no? Y ya hay la versión digital también. Entonces, la semana pasada comentamos un poco, Jessica, no sé si tuviste la oportunidad de revisar la grabación, pero comentamos un poco de la tradición oral, ¿no? Por la duda que tenías, que externabas hace 2 semanas, un poco de cuánto tiempo tardaron ahí en escribirse. Entonces, es Ujú. muy importante recordar que al final la transmisión original pues fue oral, ¿no? Y luego del oral a lo escrito es donde ahí repasábamos que tomó, o sea, hasta más de 1000 años, ¿no? El Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento tomó casi 300 años, ¿no? Digo, no voy a ahondar más a detalle, ya lo comentamos la sesión anterior. Sí, Luego, muchas gracias. sí, sí, con gusto. Luego lo que vemos aquí es un resumen de lo que llevamos visto desde Génesis hasta lo que vamos a ver la próxima sesión, que es el segundo libro de Crónicas, ¿no? Entonces, este resumencito que trae el nombre del libro, trae el año aproximado de su escritura, ojo, no necesariamente el año en el que sucedieron los acontecimientos, y finalmente el autor, ¿no? Entonces, la gran ventaja del Pentateuco es que, como ya lo comentábamos, el autor del Pentateuco es Moisés. Vimos la semana pasada Josué, que su autor es Josué y probablemente otra persona al final. Jueces, que se le atribuye a Samuel. Ruth, que también se le atribuye a Samuel. Y ahora nos vamos a arrancar con el segundo libro de Samuel y el primer libro de Reyes, ¿no? Entonces, a manera de resumen, primer y segundo libro de Samuel se le atribuye a Samuel, pero también a otros profetas que son Gad y Natán. Y primer libro de Reyes se le está atribuyendo a Jeremías, ¿no? Y otros profetas. Nos arrancamos entonces. A manera de contexto, esta segunda clasificación, entonces, repito, ¿no? El Antiguo Testamento tiene 5 clasificaciones, el Pentateuco, que ya lo estudiamos, ya lo conocemos. Estamos en la segunda clasificación, libros históricos, que ya Jessica se los aprendió y los mencionó, son 12. Estamos en esta sección de libros históricos, ¿no? Luego vamos a ver poéticos, profetas mayores y profetas menores. Ahora, esta sección de libros históricos, ¿por qué se le llama históricos? Básicamente porque hacen una narración de la historia del pueblo de Israel. Esto igual ya lo comentamos la sesión anterior, no voy a repasarlo. Vimos un poco la perspectiva que está acotada 100% al pueblo de Israel y su historia, el contexto de cómo termina Deuteronomio en el Pentateuco hasta Esther, ¿no? Que es el último de los 12 libros históricos. Lo que es importante recordar es que desde Josué, que es que inician los 12 libros históricos, hasta Esther, todo esto es la cronología del Antiguo Testamento, ¿ok? Entonces, todos estos 12 libros históricos van en gran parte a ser la base cronológica de toda la historia del pueblo de Israel. Los libros poéticos, profeta mayores y profeta menores, van a estar sucediendo dentro de este mismo periodo de tiempo de los 12 libros históricos, ¿no? Entonces, eso sí es relevante. Luego comentábamos un poco de un consejo, ¿no? De esta apertura para leer el Antiguo Testamento con las implicaciones que luego puede tener, ¿no? Y nos arrancamos con Samuel, ¿no? Entonces, el primer libro de Samuel eh, que relata, pues principalmente lo que fue el ministerio del profeta. Ahí les estoy proyectando pantalla en las diapositivas y ya saben que igualmente al final con mucho gusto se las mando ahí en el grupo de WhatsApp. ¿Cuál es el aprendizaje o cuál es lo que o qué es lo que podemos aprender del libro de Samuel? Pues está enfocado en incrementar la fe, en que la obediencia trae bendición, ¿no? Ese es un principio bíblico, la obediencia trae bendición y la bendición multiplicación, ¿no? Entonces, lo que vamos a estar viendo, o más bien lo que estudiamos dentro del libro de Samuel, es
es esta causa-efecto, ¿no? La obediencia trae bendición. ¿A quién se le atribuye como autor este libro? Bueno, a Samuel. Ahora, ¿qué es lo que encontramos, ¿no? En los comentarios y lo que comentan los eruditos de la Biblia? Que seguramente Samuel usó varios escritos que encontró, ¿no? El autor usó varios escritos que encontró. Aquí lo que van a citar recurrentemente son estas crónicas del Estado, ¿no? Eh, y estas crónicas del Estado traían escritos que sí tienen autoría por Samuel, por Natán y por Gad, ¿no? Entonces, la tradición judía le atribuye el libro a Samuel. Adicionalmente de que participaron Gad y Natán. En cuanto a la historia que abarca el primer libro de Samuel, tiene que ver con la transición, ¿no? Esta transición de gobierno de lo que eran los jueces, que los estudiamos la semana pasada, comentamos un par, a esta figura de reyes, ¿no? ¿Se acuerdan que la sesión anterior terminamos con esta solicitud del pueblo pidiendo monarcas, ¿no? Siempre el pueblo de Israel comparándose con los otros pueblos aledaños, ¿no? Paganos. Vemos cómo el gobierno de Dios, un gobierno invisible, pues fue sustituido por un gobierno de un rey visible, ¿no? Eh, Sobre la fecha y el lugar de la escritura de este primer libro de Samuel, tenemos esto. Originalmente, el primer y segundo libro eran un solo libro en la primera versión original, la hebrea. Y la división, o sea, cómo se separan entre primer y segundo libro de Samuel, estimamos que ocurrió cuando se tradujo al griego. Ahora, ¿alguien se acuerda cómo se llama o cómo se conoce esta traducción de la Biblia del hebreo al griego? La septuagésima, La Septuaginta. Ujú. Septuaginta. Correcto, muy bien. Y la Septuaginta también, o también se le conoce como la de los 70, ¿no? Que ya también tuvimos una cápsula en las sesiones anteriores para hablar de la Septuaginta y vamos a estar viendo que recurrentemente cuando hablamos del origen de la escritura de los libros, hacen referencia. ¿Por qué? Porque como comentamos, fue la primera traducción, ¿no? Del hebreo al griego. Y después de la traducción del hebreo al griego, digo como recordatorio para todos, viene la traducción al latín y alguien se acordará cómo se llama esa versión, Es la Vulgata. la Vulgata latina, correcto. Excelente, muy bien. Entonces, durante esta traducción del hebreo al griego en la Septuaginta o en la Biblia de los 70, es donde requirió que se pusiera el libro en 2 rollos, ¿no? En lugar de uno, por la extensión. Básicamente es por la extensión. ¿Qué Maestra, época abarca este primer libro de maestra, Samuel? ¿Sí? no será, bueno, o igual sí es por la extensión de que era mucho el periodo, pero también fue porque más o menos a la mitad del segundo libro muere Samuel, y es cuando retoma Natán y Gad, los profetas, la continuación del reinado de David. Sí, sí, correcto. Sí, no me refería a la extensión de tiempo, sino a la extensión del rollo, ¿no? O sea, lo que explican es lo extenso que se hizo, por eso lo dividieron en 2, pero sí es correcto, ahí se hace la separación como bien comentas, Gaby, y que justo lo vamos a ver ahora a continuación. Eh, entonces, ¿qué época va a abarcar el primer libro de Samuel? Abarca desde su nacimiento del profeta hasta la muerte de Saúl, que más o menos son unos 115 años. El idioma en el que fue escrito también es el hebreo, al igual que el Pentateuco y los primeros 3 libros históricos que vimos. Y bueno, Samuel, que es Shmuel, significa Dios ha escuchado, ¿no? Entonces,
Aquí también les agregué una mini cápsula en cuanto a lo que es el Talmud. No sé si alguno ha escuchado del Talmud, pero básicamente es una obra, un compendio que recoge principalmente las discusiones rabínicas, ¿no? Sobre leyes judías, tradiciones, costumbres, narraciones, dichos, parábolas, historias, leyendas. Básicamente es un concentrado, pues, de código civil, ¿no? Y religioso. Se estima que se elaboró en el siglo III por eruditos hebreos de Babilonia y la tierra de Israel. Es separada, o los judíos la separan de la Torá eh, y del Tanaj, porque está más enfocada a lo que son las discusiones rabínicas, obviamente judías, respecto a las leyes y tradiciones, ¿no? Entonces, esta sí incluye la Torá oral y también las discusiones de varios rabinos. Ahora, ¿por qué lo mencionamos o por qué lo incluyo? Porque también el Talmud llega a contener información de el origen de los libros, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo de las crónicas del Estado, que es donde se encontraron los fragmentos de autoría de Samuel Natán y Gad, parte de esto se narra dentro del Talmud, ¿no? Entonces, si bien es un compendio judío, también da contexto histórico del origen de todo esto, ¿no? Entonces también vale la pena conocerlo. Lo vamos a estar repasando y demás, como la Septuaginta y como la Vulgata Latina, no tanto, pero que también le sirva como un punto de consulta y comparación de los acontecimientos, ¿no? Porque sí funciona como contexto histórico, o sea, sí ayuda para entender mejor. En cuanto al bosquejo, ahí no sé si alguno pudiera leer el bosquejo, Ricardo o Tania. El bosquejo está en la página 47 del libro de A través de la Biblia, ¿no? Para ver cuál es el bosquejo que nos propone el libro y cómo lo estamos viendo comparado con otras propuestas. Serían los 3 puntitos nada más. Bosquejo. El libro puede agruparse alrededor de 3 personas. Son esos 3 puntos nada más. El que dice historia de Samuel, Ajá. Y del capítulo 1 al 7, luego. dice el nacimiento de Samuel, el llamamiento de Samuel, la captura del arca. Ajá, y el retorno al arca, ok. Ese es el primer punto. Entonces, el bosquejo de este primer libro de Samuel, el autor Mayer Perman lo sugiere entre la historia de Samuel del 1 al 7, con lo que acaba de leer Ricardo. Luego, la historia de Saúl, que son los capítulos del 8 al 15, y la historia de David, que son los capítulos del 16 al 31. Esto también coincide, ¿no? O sea, los demás historiadores y demás también dividen a este primer libro en estos tres personajes, básicamente, ¿no? Que es primero Samuel, luego Saúl y luego David. Entonces, en cuanto a Samuel, ¿qué encontramos? Pues la historia de Ana, ¿no? Le suplica a Dios por un hijo, finalmente se embaraza, da luz a Samuel, Ana lo presenta en el tabernáculo, se lo deja al cuidado de Elí, Dios se le aparece a Samuel, lo bendice. Vemos también en estos capítulos el ataque de los filisteos a Israel, vemos también cómo se llevan el arca del pacto. Samuel predica a los israelitas, ya Samuel en la figura de profeta, los exhorta a dejar de adorar ídolos, servir a Dios. Y bueno, vemos nuevamente, ¿no?, al pueblo que regresa a Dios y bueno, parte de la obediencia les trae la bendición de vencer a los filisteos, ¿no? Entonces, en cuanto a Samuel, son los datos relevantes o resumen, ¿no? Luego, sobre Saúl, que el libro abarca del 8 al 15, ahí vemos, ¿no? Cómo los hijos de Israel desean tener un rey. Samuel les advierte, ¿no? Él expresa su descontento ante esta petición, les advierte que con un rey puede venir una opresión, pero bueno, finalmente se encaprichan.
Dios de alguna forma le revela a Samuel que Saúl va a ser el rey, lo unge, Saúl fue llamado por Dios, sostenido, el pueblo lo apoya, ¿no? Para que él sea el rey, y vemos que sí arranca un periodo de reinado, si quieren, con rectitud, pero con el tiempo finalmente desobedece y llegan las consecuencias, ¿no? Y por último, la tercer figura dentro de este libro, dentro de este primer libro de Samuel, es David, ¿no? Los capítulos 16 al 31, que también coincide con el bosquejo del libro de Michael Perman. Y bueno, ¿qué vemos aquí? Que Dios le muestra a Samuel, ¿no? A David como el nuevo rey, como el sucesor de Saúl. Vemos la historia clásica, ¿no? De cómo derrota a Goliat, y es honrado por el pueblo. Esto ocasiona los celos, la envidia de Saúl, y lo trata de matar en múltiples ocasiones, ¿no? Todo esto lo estamos leyendo en el primer libro de Samuel, los capítulos 16 al 31. Vemos que, no obstante todos estos intentos de asesinato a David, él gana seguidores, e inclusive uno de ellos es Jonatán, ¿no? El hijo de Saúl y su más íntimo amigo. Finalmente cierra con la muerte de Saúl, ¿no? Entonces, hasta acá es que llegamos con el primer libro de Samuel. En cuanto a este resumen que les comparto, ¿no? Más gráfico, bueno, aquí vamos a ver la primera parte, que es el primer libro de Samuel. La segunda parte la vemos ahora en blanco, porque es lo que vamos a discutir enseguida en cuanto al segundo libro de Samuel, y al final vamos a ver toda la perspectiva junta, ¿no? En cuanto al resumen, ¿qué es lo que vemos en la pantalla? Bueno, eh, el origen, ¿no? O el contexto del reinado de los jueces, que se acuerdan fue un periodo caótico. Finalmente empieza, ¿no? La narración recordando, pues, de alguna forma todo lo vivido durante el periodo de jueces, el caos que termina, cómo están las tribus de Israel, y vemos, ¿no? Aquí está la división, la vemos en los tres, en los tres personajes que ya comentamos, del 1 al 7 Samuel, lo que ya también comentamos, Ana, su canción, la pelea de los filisteos cuando roban, la invasión de los filisteos cuando roban el arca del pacto. Después vemos los capítulos del 8 al 31, en primer lugar a Saúl, ¿no? Cuando es elegido, la desobediencia y demás. Y aquí vemos cómo termina con la aparición de este tercer personaje central del primer libro de Samuel, que ya comentamos es David, la historia clásica de David y Goliat. Saúl persigue a David y finalmente la muerte de Saúl, ¿no? Entonces esto fue, en resumen, lo que vimos en este primer libro de Samuel. ¿Qué sigue? Bueno, vamos a estudiar ahora más la figura de David, que termina con un reino unificado y que se arranca con este segundo libro de Samuel, ¿no? Entonces, en cuanto a los datos generales que relata el segundo libro de Samuel, bueno, el auge, ¿no? Y el reinado de David, o sea, cómo se consolida como rey de Israel. También vemos, ¿no? La generosidad, la bondad del Señor, obviamente a causa de la fidelidad de David, pero igual vamos a ver esta segunda faceta oscura, ¿no? Los pecados de David, y no solo de él, sino también de sus hijos, ¿no? Amnón y Absalón. Y por supuesto que en este capítulo oscuro de desobediencia y demás, termina pues con las consecuencias, ¿no? La tragedia, el pesar de las consecuencias de sus acciones. Así es como se relata lo principal en este segundo libro de Samuel. ¿Por qué hay que estudiar el segundo libro de Samuel? Pues básicamente por, porque si no somos fieles en guardar los mandamientos de Dios, o sea, cuando nosotros decidimos deliberadamente no obedecer el consejo, pues es más fácil, ¿no? Que cometamos errores que alteran el curso de nuestra vida y obvio nos traen consecuencias, ¿no? Entonces, el aprendizaje o el valor agregado de este libro para nuestra vida práctica, pues es recordar
las bendiciones que podemos encontrar al obedecer o las consecuencias que encontramos al desobedecer, ¿no? ¿A quién se le atribuye como autor? Igual, como ya lo comentamos en el primer libro, a Samuel. Vemos, ¿no? Comentan los eruditos que el autor hace uso, ¿no? De los escritos que se encuentran en las crónicas del Estado, que sí están, sí tienen la autoridad de Samuel, Natán y Gad, ¿no? Samuel, dice el Talmud, que ya vimos que es el Talmud, escribió el libro de los jueces y el libro de Samuel hasta su muerte, momento en el que los profetas Natán y Gad retomaron la historia, ¿no? Entonces, en general Samuel escribió hasta previo a su muerte, ¿no? Su muerte se le atribuye a Natán y a Gad. Igualmente, como lo vimos, en cuanto al fecha y lugar, era un solo libro, ¿no? La división se hace durante la traducción de la Septuaginta, ya lo comentamos. ¿En qué época abarca de la muerte de Saúl? ¿Se acuerdan? El primer libro de Samuel termina con la muerte de Saúl y luego entonces el segundo libro de Samuel arranca con la muerte de Saúl hasta el momento de la compra del sitio para el templo, ¿no? Más o menos un periodo de 37 años. El idioma en el que fue escrito igualmente es hebreo. Ya estamos en el libro número 10 de la Biblia, en el libro número 10 del Antiguo Testamento. Eh, ¿Te acordarás, Jimena, cuántos libros hay en el Antiguo Testamento? No, no se escucha. ¿Ahí sí se escucha? ¿O alguien más? ¿Se acuerda cuántos libros hay en el Antiguo Testamento? ¿Ahí se escucha? Ahí se 22. escucha. ¿No? No, ¿Cuántos? en este creo que ya. Ah, ya, ahí. Sí, son 39 libros. Correcto. Entonces ya vamos en el 10º, o sea, ya llevamos casi un poco más de una cuarta parte, ¿no? Del Antiguo Testamento. ¿Y cuántos libros tiene la Biblia? ¿Alguien que quiera contestar? ¿66? 66, correcto. Entonces ya hasta aquí hemos avanzado una cuarta parte del Antiguo Testamento y una sexta parte de la Biblia, ¿no? En el libro, en este segundo libro de Samuel, se narra la unción y el reinado de David como rey de Israel, ¿no? Aquí vamos a ver a la figura de David ya consolidada. A David se le recuerda como el más grande rey de la historia de Israel, básicamente por causa de su fidelidad, ¿no? Sin embargo, en este segundo libro también vamos a ver cómo, pese a ser una de las figuras más rectas, al no ser diligente en guardar los mandamientos, pues cae, ¿no? Y vemos en el capítulo 11 de este segundo libro cómo la decisión de David de cometer adulterio con Betsabé, pues lo llevó por el sendero del engaño, ¿no? Y de otros pecados. Entonces, por el resto de este segundo libro, vamos a encontrar la descripción de sufrimiento, del dolor que cayeron sobre la casa de David, ¿no? En cuanto al bosquejo, muy rápidamente, Nayeli, si me pudieras ayudar a, a leer en la página 53, ¿cuál es el bosquejo que propone el autor de A través de la Biblia para el segundo libro de Samuel? Nada más los tres números romanos que están ahí.
¿En el libro? En el libro, página 53. Es que el libro todavía a mí no me llega. Ah, no. O No. Irma, ¿tú podrás? Es la ascensión de David, del 1 Ajá. al 10, la caída de David, del 11 Sí. al 20, y los últimos años de David, del 21 al 24. Al 24, perfecto. Bueno, entonces, aquí vemos la propuesta, la dividen como la ascensión de David, la caída de David y los últimos años de David. En general, los demás coinciden, ¿no? Es una división muy parecida. Del 1 al 10, que es lo relevante, ver cómo se convierte en rey, primero de la tribu de Judá y luego de todo Israel. Lleva el arca del convenio a Jerusalén, ofrece construir un templo, pero Dios le dice que espere, ¿no? Que no es su tiempo. Y vemos en general a un David ejerciendo un juicio justo y misericordioso. Luego, en el segundo libro de Samuel, versículos del 11 a 12, vemos la caída, ¿no? Cómo David codicia a Betsabé, comete adulterio, concibe un hijo, eh, finalmente termina matando a Urías, eh, y bueno, Dios de alguna forma le hace entender la gravedad del pecado, enviándole a Natán, el profeta, y se acuerdan que le expone el pecado a través de una parábola, ¿no? El hombre que tenía una oveja. David inmediatamente lo entiende y bueno, está arrepentido. Por último, en cuanto a los versículos del 13 al 24, pues vemos, ¿no? Ya una familia de David, pues fracturada en cuanto a lujuria y el asesinato, ¿no? Cómo su propio hijo Absalón conspiró contra él, trata de robar el trono y demás, ¿no? Al final David se esfuerza para reinar con rectitud y de alguna forma tratar de mantener el control del reino, ¿no? Entonces, en cuanto al segundo libro de David, aquí lo vemos dividido del 1 al 20, del 21 al 24, lo que comentábamos, ¿no? Cómo inicia este segundo libro, aún él escribe el lamento de David por Saúl, ¿no? La cúspide de su carrera, el éxito y bendición, cómo gracias a él se unifican las tribus en un solo reino, eh, termina con el deseo que le externa David a Dios de que quiere adorarlo, que quiere construir un templo, y Dios le dice, paciencia, todavía no es su tiempo, sino que él primero le va a construir una casa que se refiere a la dinastía, ¿no? De David. Esta segunda parte, que es la caída, ¿no? Que es la historia con Betsabé, cómo mata a Urías. Vemos también este acto aberrante de Amnón con Tamar, Absalón, la confrontación de Natán, la rebelión de Absalón y bueno, los últimos días de David, ¿no? Entonces, muy relevante, ¿no? Las memorias poéticas de David, ¿por qué? Porque pues recuerda la gracia de Dios, ¿no? Entonces, de lo más relevante que rescatamos, pues son estas memorias poéticas de David en el versículo del 22 al 23. Y bueno, ahora sí ya tenemos completo todo el panorama de Samuel, con los tres personajes principales, Samuel, Saúl, David, lo que ya comentamos, ¿no? De primero de Samuel, segundo de Samuel, ¿qué es relevante? ¿Cómo vemos una primer promesa del rey venidero, que va a ser un templo, un reino eterno, que Dios se la da a David? Luego vemos este capítulo segundo de Samuel, en el segundo libro de Samuel, en el versículo 7, un capítulo clave en la historia bíblica porque es la promesa del Mesías, ¿no? Y vemos también cómo, en tercer lugar, se va a cumplir esta promesa que le hace Abraham, ¿no? Entonces, vemos esta constancia, ¿no? En este libro, ¿no? De Samuel. Y de esta forma es que pasamos al primer libro de Reyes, muy rápido, porque yo quiero que alcancemos a ver si nos da tiempo un video. Básicamente, este primer libro de Reyes relata a partir de la muerte de David el reinado de su hijo Salomón, ¿no? Y la decadencia y división del reino. De lo más relevante de este primer libro de Reyes es la división que va a suceder del reino de Israel, lo que es Israel y Judá, lo vemos ahora después de que Salomón y muchos de sus sucesores se entregaron a la adoración de ídolos, ¿no? Ya vemos
esta decadencia que empezó con Salomón y termina con los demás. Igualmente, en este primer libro empezamos a hablar ya sobre este papel de los profetas y ya nos presentan a Elías, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante el primer libro de Reyes? Pues comprender la importancia de adorar al Señor en su templo y la sensibilidad para escuchar la voz apacible, ¿no? El autor a quien se le atribuye es a Jeremías y a otros profetas, ¿no? Entonces, ¿qué dicen otros eruditos que fueron recompilados por algún autor desconocido a partir de una serie de documentos escritos? Entre ellos vuelve a mencionar las crónicas del Estado. ¿Qué eran las crónicas del Estado? Una colección de registros que se llevaron bajo la dirección de los reyes de Israel, ¿no? Y que, repito, vienen en el Talmud, ¿no? Si hay más curiosidad, pueden investigar crónicas del Estado, Talmud, etcétera. Otro comentario dice, se cree que Jeremías compiló los datos escritos por Natán y Gat, pero igual se lo siguen atribuyendo a Jeremías. El libro en sí no nombra a su autor, por lo tanto, estrictamente no sabemos quién lo escribió. Sin embargo, la tradición judía afirma que fue escrito por Jeremías. Sin embargo, al menos una parte del libro probablemente fue escrita por otra persona. ¿Por qué? Porque Jeremías no viajó a Babilonia. Y la sección final, que ya es el segundo libro de Reyes, se desarrolla en Babilonia durante el año 561. Entonces, si bien el grueso se le atribuye a Jeremías, sí podemos deducir que participó alguien más, por lo que narra de Babilonia, en el que sabemos que Jeremías no fue. ¿Qué más? Sobre la fecha y el lugar de escritura, pues si bien no está muy claro dónde se escribieron los libros de primero y segundo de Reyes, lo que sí sabemos es que al igual que Samuel eran un solo rollo y nuevamente los dividieron durante la traducción de la Septuaginta, que la traducción de la Septuaginta es del hebreo ¿alguien se acuerda? al griego. Al griego, excelente, Irma. Que narra este primer libro de Reyes desde la muerte de David hasta el reinado de Joram, más o menos un periodo de 118 años, y al igual que todos los primeros 10 libros del Antiguo Testamento, se escribió en hebreo. Abarcan los libros de primer y segundo de Reyes un periodo de más o menos en total 400 años de historia israelita, ¿no? Desde la muerte del rey David, repito, concluye con la muerte del rey Joaquín. eh, y son muy enriquecedores porque ofrecen antecedentes históricos, ¿no? De lo que es todo el Antiguo Testamento. ¿Qué vemos? Por ejemplo, en el libro del Primero de Reyes leemos acerca del ascenso del rey Salomón, que de los principales aportes fue la construcción del templo, si bien recordarán, ¿no? ¿Qué más vemos? Bueno, vemos cómo se contamina, ¿no? Casándose con la infinidad de mujeres fuera del convenio, ¿no? Adoptó finalmente sus dioses y se volvió completamente idólatra, ¿no? ¿Y cuál es la consecuencia, o mejor dicho, el resultado de toda esta mezcolanza o mezcla? Pues que se vuelve una idolatría generalizada en Israel y nos va a llevar a la división del reino, ¿no? Ahora, en cuanto al bosquejo, rápidamente, esto viene en la página 59. El libro propone este bosquejo: el establecimiento del reino de Salomón en los capítulos 1 y 2, 2, el reinado de Salomón del 3 al 11, y la ruptura y decadencia del reino del 12 al 22. Otros lo dividen en dos partes, del 1 al 11, que tiene que ver cómo David hace que Salomón sea ungido rey, el gobierno de Salomón, ¿no? Con gran sabiduría, recuerdan esta petición que le hace a Dios por tener sabiduría, la edificación del templo en Jerusalén y su palacio, que es cuando sucede toda esta edad de oro, ¿no? de Israel. La visita de la famosa reina de Saba y finalmente cómo cierra con esta actitud idólatra, ¿no? El resultado de la mezcla con todas las esposas paganas.
Y finalmente cierra con la amenaza de Jeroboam. Luego, la segunda gran etapa en que lo dividen los otros comentarios, que es lo que el libro sería la ruptura, ¿no? Y decadencia del reino. Empieza en los capítulos 12 y termina en el 22, ¿no? Entonces, vemos aquí ya propiamente la división, las tribus de Israel, o sea, 10, con la excepción de Judá y Benjamín, se rebelan contra Roboam, el hijo de Salomón. ¿Por qué? Bueno, los comentarios mencionan que porque principalmente estaba subiendo los impuestos, ¿no? Entonces, 10 tribus se rebelan contra Roboam, el reino se divide y Jeroboam se convierte en el gobernante del reino del norte, también conocido como Israel. Entonces, en el norte vamos a tener al reino de Israel, comprendido por 10 tribus o reino del norte, dejando a Roboam gobernar el reino del sur, que es el que vamos a conocer ahora en lo subsecuente como Judá. ¿Quién conformó el reino del sur o el reino de Judá? Solamente Judá y Benjamín, ¿no? Las tribus Judá y Benjamín. Entonces, el reino del norte es Jeroboam, el reino del sur es Roboam, y ambos establecen la adoración de ídolos en sus reinos. Y ya vamos a ver un contexto 100% idólatra que al final lo que trae consigo pues es el fortalecimiento de los imperios asirio y babilónico, y lo vamos a ver con las invasiones, ¿no? Luego, lo que vemos finalmente en los últimos capítulos de esta parte, ruptura y decadencia del reino, es Elías, ¿no? La figura de Elías como profeta. Vemos también actos sorprendentes, ¿no? Como la sequía, como levantar de los muertos al hijo de la viuda, la competencia que hace con los sacerdotes de Baal, y finalmente vemos esta figura tan relevante de Elías, ¿no? Que va increciendo, y aún después de todas estas hazañas, Jezabel, que era esposa del rey Acab y seguidora de Baal, ¿se acuerdan? Trata de matarlo, ¿no? Y con todo y lo que había sucedido, Elías se debilita y es cuando huye, ¿no? Al monte Oreb. Y es donde vemos aquí lo de la voz apacible y delicada. Y bueno, la figura de Elías, todo el significado que tiene, ¿no? Ya más a nivel de enseñanza, ¿no? Y aprendizaje. Y aquí es donde termina, ¿no? Elías llega a profetizar la muerte de Acab y de Jezabel, los que lo habían perseguido. Muere Acab, y entonces el hijo de Acab, que es Ocosías, reina con iniquidad, ¿no? Entonces eso es lo que abarca. Este es el resumen, que igual ya está aquí en la diapositiva, se los voy a hacer llegar. Y lo que quería mostrarles, a ver si se alcanza a reproducir. Me avisan si pueden escuchar. ¿Ahí pueden escuchar? ¿El audio del video no? Ok. No se escucha. Sí, acá estoy viendo la configuración. ¿Tú hablas o aprietas? Como que se ponen. Estoy viendo, si no, bueno, les tendré que compartir el link y ya lo ven con calma, ¿no? Aquí, ¿qué es lo importante de la división del reino? Bueno, vemos cómo se va deteriorando el reinado de Salomón, ¿no? Después de la muerte, ¿no? Es que vemos esta insurrección que comentábamos, ¿no? De uno de sus hijos.
y ya vemos al reino del norte, al reino del sur. El reino de Israel, que era el norte, su capital fue Samaria y subsistió más de 200 años bajo 19 reyes, ¿no? Mientras que el reino de Judá fue gobernado desde Jerusalén. Entonces, en el norte tenemos a Samaria como capital, en el sur Judá tenemos a Jerusalén, y Judá, a diferencia de Israel, subsistió durante 400 años por un número igual de reyes que de la casa de David. La expansión de los imperios asirio y babilonio trajo la conquista primero de Israel y después de Judá, ¿no? El reino de Israel fue vencido por los asirios y su pueblo fue llevado al exilio y al olvido. Y más de 100 años después es que Babilonia conquista el reino de Judá, ¿no? Y exilió a la mayoría de sus habitantes y destruyó Jerusalén y el templo. Entonces, así es como termina de alguna forma este primer libro de Reyes. Digo, les estoy compartiendo ahora el link. Igual el tiempo ya se nos acabó, son 12:56, pero no hay problema, digo, lo importante lo vimos y les dejo yo en el chat por WhatsApp, tanto las diapositivas como este link. Al final, el link es un video, ¿no? Que está cargado en YouTube, que hace un resumen de los dos, ¿no? De los dos libros, de primer y segundo libro de Reyes. Entonces, hasta aquí es que llegamos, ¿no? Repito, lo que hoy alcanzamos a ver fue primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel, primer libro de Reyes. Idealmente para la siguiente sesión traten de traer leído lo que el libro propone en cuanto al segundo libro de Reyes y primer y segundo libro de Crónicas, ¿no? No sé si hasta aquí hay alguna pregunta o comentario de estos libros, primer, segundo de Samuel y primero de Reyes. Ok. Bueno, listo entonces. Pues les dejo las diapositivas, les dejo el link para que lo puedan ahí escuchar y pues nos escuchamos próximamente, ¿no? Muchas gracias. Cuídense mucho. Bye, bye.